Muy buenas tardes, en estamos con dos perdedores, post Ruta 1 del Hormero, capítulo 2, Sacrificio y Piedad. Era un infierno, la sangre empapada en mis manos mientras presionaba con desesperación contra la herida en el pecho de Naomi. Intentaba detener el flujo, pero el color carmesí seguía manchando la tela en mis dedos. Mi respiración era un caos, entrecortada por el pánico que me consumía. Naomi, mi mejor amiga, estaba muriendo frente a mis ojos, y yo no podía hacer nada más que mantener mis manos firmes y rezar en silencio. Y sus últimas palabras resonaban como un eco en mi mente. Te amo. Esas dos palabras perforaron mi pecho con más fuerza que la bala que había atravesado el suyo. Mi angustia no era solo porque el estado crítico de Naomi, sino por el peso de ese te amo. Sus palabras tenían un aroma extraño, una mezcla de dulzura y resignación que me llenaba de dudas y dolor. ¿Por qué lo dijo ahora? ¿Por qué se lanzó frente a esa bala sin dudarlo ni un segundo? Miré su rostro, su expresión, lejos de estar marcada por la tristeza o el miedo, no me parecía en paz. No había lágrimas en sus ojos, solo una tenue sonrisa, como si estuviera tranquila por su decisión, incluso mientras yo luchaba frenéticamente para mantenerla con vida. El sonido de la ambulancia se mezcló con el latido frenético de mi corazón. La llegada de los paramédicos fue como un destello de desesperanza entre un caos. Me apartaron con rapidez, pero cuidado, trabajando con profesionalismo para destabilizarla. Mientras la subían en la camilla sentí un nudo en el estómago que casi me dobló. No podía dejarla. Subí a la ambulancia sin pensarlo dos veces, aferrándome a su mano fría, mientras murmuraba súplicas al borde de las lágrimas. Por favor, Naomi, no te rindas. Todavía tienes que explicarme por qué dijiste eso. ¿Por qué? ¿Tú no puedes dejarme así? No después de todo. El trayecto al hospital fue eterno. Cada segundo que pasaba sentía que el peso en mi pecho crecía más y más. Mi mente se inundaba con recuerdos de Naomi, su risa, su mirada feroz. Cuando discutíamos, su infinita lealtad. ¿Cómo podía haber pasado todo esto? ¿Cómo terminé en este punto, sosteniendo su vida entre mis manos mientras ella parecía tan lista para abandonarlo todo? Cuando llegamos al hospital, los médicos la recibieron y la llevaron a toda prisa hacia la sala de emergencias. Por un momento me quedé paralizado y no me podía mover, mirando cómo las puertas se cerraron detrás de ella. Esto no puede estar pasando. No puede terminar así. Con manos temblorosas marqué el número de Lucy. Mi esposa respondió de inmediato, y al escuchar su voz sentí que mis propias defensas colapsaban. Lucy, Naomi. Mi voz se quebró. Antes de poder continuar tomé aire y me obligué a hablar con claridad. Fue herida, una bala, en el pecho y estoy en el hospital. La línea quedó en silencio, por unos segundos que parecían siglos, y luego escuché su voz temblar mientras preguntaba. ¿Está viva? Sí, pero está muy grave. Los médicos están con ella. Tienes que venir, por favor. Llama a Nasser. Dejen a los niños con Rosa. Lucy no citó más detalles. Aunque yo estaba roto, su fortaleza apareció en una respuesta inmediata. Vamos en camino. No te preocupes. Estaremos ahí pronto. El nudo de mi garganta se apretó aún más mientras esperaba su llegada. Me quedé sentado en la sala de espera, sintiendo que el peso de todo esto caía sobre mí, como una avalancha. No les mencioné a Lucy ni a Nasser las palabras que Naomi me había dicho. No era el momento de meter más dramas. Pensé, pero esa decisión me carcomía. Esas palabras no se irían de mi mente. ¿Por qué, Naomi? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te veías feliz, incluso cuando estabas perdiendo la vida? ¿Qué significado tiene ese te amo? Me pasé las manos por el rostro, sintiéndome incapaz de encontrar respuestas, incapaz de entender cómo todo había llegado hasta este punto. Nasser, quien estaba algunos pisos arriba en el hospital, y Lucy llegaron con el rostro pálido y los ojos cargados de preocupación. Apenas entraron a la sala de espera, Lucy se dirigió directamente hacia mí con una mirada que buscaba respuesta desesperadamente. ¿Qué pasó?, preguntó Nasser, con una voz temblorosa, aunque intentaba mantener la calma por fuera. Me levanté de la silla, sintiendo como todo el peso de la situación volvía a caer sobre mis hombros al tener que explicarlo. Miré primero la sangre en mis manos, que no limpié. Lo había olvidado por completo lavármelas,
y mi mirada se cruzó con la de Nasser, que estaba detrás de Lucy, con el rostro endurecido pero claramente al borde del colapso emocional. Estábamos yendo a la tienda de víveres, comencé, tratando de mantener mi voz firme, aunque mi garganta parecía cerrarse con cada palabra. Cuando llegamos al auto de Naomi, Trish apareció de la nada. Las imágenes volvieron a mi mente, como un golpe. El sonido de los pasos de Trish acercándose, la forma en la que nos apuntó con el arma, su mirada fría e impasible. No, nos amenazó con un arma y... continué, bajando la mirada hacia el suelo. Recordar su voz gélida y las palabras llenas de desprecio que nos dirigió hacen que mi estómago se revolviera. Nos dijo cosas horribles. Estaba completamente decidida a matarnos. Y luego jaló el gatillo. Lucy dio un pequeño jadeo, llevando una mano a su boca mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Narcés, sin embargo, se quedó inmóvil, como si estuviera paralizado por mis palabras. Naomi. Mi voz se quebró al pronunciar su nombre y sentí como un nudo se formaba en mi garganta. Se puso entre nosotros. No lo pensé, no lo vi venir. Ella se sacrificó por mí y recibió ese disparo para protegerme. El silencio que siguió fue sofocante, roto solo por el sonido de Lucy ahogando su sollozo. Nasser, sin embargo, permaneció en silencio. Su expresión comenzó a cambiar, sus cejas fruncidas, con una mezcla de confusión y algo que no podía identificar por completo. Oh, por Jesús, Raptor. Naomi, murmuró. Oh, por Jesús, Raptor. Naomi, murmuró finalmente, una voz casi inaudible. No respondí de inmediato. El recuerdo del rostro de Naomi, tan lleno de paz en esos últimos momentos antes de perder la conciencia, me atormentaba. Su voz resonaba en mi mente, ese te amo que no pude ni quise compartir con ellos. No lo sé, mentí. Mi voz sonando más débil de lo que hubiera querido. Omitir esto es lo correcto, me repetí, aunque la culpa me mordiera por dentro. Ellos no necesitan saber esto ahora. Tomé aire y traté de recomponerme. Al mismo tiempo que ocurrió que ella recibió la bala, un oficial de policía apareció, le disparó a Trish y llamó a una ambulancia. Por eso estábamos aquí. Nasser pareció tomar aire profundamente, como si intentara procesar lo que acaba de escuchar. Pero algo en su expresión cambió de nuevo, algo más oscuro. Se llevó una mano al frente, cerrando los ojos con fuerza, y luego negó con la cabeza lentamente. No puede ser, murmuró para sí mismo, aunque lo suficientemente alto como para que lo escucháramos. ¿Por qué Naomi? Su voz se llenó de un toque de angustia, como si se estuviera desgarrando por dentro. Comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, murmurando preguntas que parecían más dirigidas al mismo que nadie más. ¿Por qué Naomi? ¿Por qué arriesgarías tu vida así? Decía, un lamento. Ella no tenía que hacerlo. Finalmente se detuvo, y cuando levantó la vista hacia mí, sus ojos estaban llenos de una mezcla de terror, incredulidad y una pizca de algo que no podía identificar del todo. ¿Decepción? ¿Hay algo que no me estás diciendo, Anon? Preguntó, su voz más firme, aunque teñida de dolor. Sentía un sudor frío recorrer mi espalda, pero sostuve su mirada. No hay nada más, dije, con la mayor convicción que pude reunir, aunque sabía que mi voz no sonaba tan convincente como habría deseado. Nasser no dijo nada más. Sus ojos se entrecerraron un momento, antes de sacudir la cabeza lentamente, como si tratara de apartar cualquier pensamiento que le cruzara por la mente. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y fue a sentarse en una silla al otro lado de la sala. Espera. Déjenme... Yo necesito tiempo para pensar, dijo con voz apagada, inclinándose hacia adelante mientras enterraba su rostro en sus manos. Lo observé desde la distancia, sintiendo como el peso de la culpa aumentaba dentro de mí. Lucy permaneció a mi lado,
con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas mientras miraba finalmente hacia las puertas cerradas de la sala de urgencias. El silencio de la sala era insoportable, roto por el eco distante de los pasos y murmullos de otros pacientes. Se ve que la verdad completa no podía ocultarse para siempre, pero por ahora lo único que podía hacer era esperar y rogar que Naomi sobreviviera. Las horas en la sala de espera se extendieron como una eternidad. Lucy estaba sentada a mi lado, sus manos aferradas en las mías, y aunque yo sentía que apenas tenía fuerzas para sostenerlas, ella trataba de consolarme, hablándome en voz baja, diciéndome que Naomi era fuerte, que si había llegado hasta allí, entonces tenía posibilidad de salir adelante. Sin embargo, podía ver en sus ojos que, al igual que su hermano, estaba luchando contra sus propias dudas y preguntas. No me sorprendió no ver tristeza. Vi muchas cosas, pero no tristeza. ¿Por qué hizo algo así, Anon?, susurró, realmente su voz quebrada por la tensión. ¿Por qué se arriesgaría tanto por ti? No supe qué responder. Quería decir algo, cualquier cosa, pero no encontraba las palabras. Lo único que podía hacer era recordar una y otra vez la escena del estacionamiento. El sonido del disparo, la expresión de Naomi mientras se desplomaba en mis brazos. Su rostro de paz seguía atormentándome. El tiempo transcurría en un paso lento. Lucy intentaba mantenerse fuerte por los dos, pero de vez en cuando sus ojos se llenaban de lágrimas rápidamente que limpiaba. Si no quisiera que la viera derrumbarse, Nasser mientras tanto seguía en silencio, apartado, con la mirada fija en el suelo. Parecía estar en un diálogo constante consigo mismo, un debate interno que lo consumía. Los tres decidimos que los niños no debían ver esto de momento, y contratamos una niñera de emergencia. Finalmente, después de casi 10 horas interminables, un médico apareció en la sala de espera. Nos pusimos en el pie de inmediato, los tres con el corazón en un puño mientras nos acercamos al doctor, buscando que en su rostro alguna pista sobre lo que nos iba a decirnos. Disculpen, Naomi sobrevivió al disparo, comenzó, y su suspiro colectivo, al alivio llenó de la sala. Pero el alivio duró poco cuando continuó. Perdió mucha sangre, la bala rozó su corazón. Estuvo extremadamente cerca de un desenlace fatal, pero logramos estabilizarla y salvarla a tiempo. Mis piernas temblaron al escuchar eso. Lucy me sostuvo con más fuerza, aunque su propia expresión reflejaba la mezcla de alivio y angustia con todo que todos sentíamos. Lo que hiciste para detener el sangrado fue crucial, dijo el médico, mirándome directamente. Esos valiosos minutos que le diste probablemente salvaron su vida. Sentí un nudo en la garganta. Era un pequeño consuelo en medio de todos estos caos, pero no podía sacudirme el peso de lo que había ocurrido. Sin embargo, añadió el médico, y el tono de su voz se volvió más a tensar. Ella ha caído en coma. No podemos determinar exactamente cuándo despertará, pero podrían ser semanas o meses. Perdió tanta sangre que tuvo algunas fallas neuronales. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, como si el mundo se hubiera detenido. Lucy soltó un leve sollozo, y Nasser, que había estado inmóvil hasta ese momento, se levantó de su asiento con una expresión de incredulidad. ¿Cómo? ¿En coma?, susurró Lucy, apenas pudiendo creer lo que escuchaba. El médico sintió con calma, pero su rostro mostraba el cansancio de alguien que había luchado por salvar una vida al límite de lo posible. Su cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Las próximas horas serán críticas, pero por ahora está estable. Eso es lo más importante. Lucy y yo nos miramos intentando encontrar algo de consuelo en esas palabras. Sin embargo, la incertidumbre seguía colgando sobre nosotros, como una sombra. Mientras procesábamos que, aunque Naomi seguía con vida, el camino hacia su recuperación apenas estaba comenzando. Me pasaron 4 meses, maldito dormir, hijo de... Y pasaron 4 meses. La tensión en la casa era como una olla de presión a punto de estallar, y finalmente sucedió una noche cuando Lucy y yo estábamos en la sala. Tras otra visita al hospital, Nasser había llevado a Noob a su habitación sin dirigirnos una sola palabra. Su hospitalidad hacia mí era palpable. Lucy se sentía muy molesta y pudo contenerse más. ¿Hasta cuándo, Anon?,
soltó de repente, con una mezcla de cansancio y de enojo mientras se cruzaba de brazos. ¿Hasta cuándo vas a seguir revolcándote en esta culpa? ¿Tienes una familia aquí ahora? Me giré hacia ella, sorprendido. Maldita sea Ana. Me giré hacia ella, sorprendido por el tono de su voz. Mis propias emociones estaban a flor de piel, pero dudé mantener la calma. ¿De qué estás hablando, Lucy? Nomi está en coma. ¿Cómo quieres que me sienta? Ella está así porque me protegió. ¿No es algo que supere rápido? Lucy bufó, dejando caer los brazos a los costados. Sus ojos brillaban no de lágrimas, sino de frustración acumulada. ¡Exacto, Anon! Porque te protegió a ti. ¿Y qué estás haciendo tú a nosotros por ahora? Amber te necesita, yo te necesito, pero parece que todo lo que te importa es estar al lado de su cama como si fueras a cambiar algo. Sus palabras eran como dagas, y aunque sabía que aparte de lo que decía tenía razón, no podía evitar sentirme atacado. ¿Cómo puedes decirme eso?, respondí, alzando un poco la voz. ¿Crees que no me importa mi familia? Estoy haciendo lo mejor que puedo, Lucy. No me está así por mi culpa. ¿Quieres que simplemente lo ignore y siga como si nada? Lucy apartó los labios, temblando de rabia. No estoy diciendo que la ignores, Anon, pero llevas meses en esto. Y no, por lo menos esta vez no son... Llevas meses, 2. Pero llevas meses en esto, y no has hecho nada más que hundirte en tu propia culpa. Ni siquiera has intentado hablar con Nasser para arreglar las cosas. ¿Qué crees que piensa Amber cuando ve a su padre convertir en un espectro de lo que era? La mención de Amber fue un golpe bajo. Bajé la mirada apretando los puños. No es tan simple, Lucy. No puedo solo apagar lo que siento. Ella es mi mejor amiga. Ella se pide la cabeza, frustrada. Nunca dije que fuera simple, pero lo que estás haciendo no está ayudando a nadie. ¿Sabes qué veo cuando te miro? Al mismo hombre que conocí en el instituto, que siempre encontraba una excusa para huir de los problemas en lugar de enfrentarlos. Las palabras me enfurecieron, pero también me dolieron. Quería defenderme, gritarle, pero no era verdad. Gritarle que no era verdad, pero una parte de mí sabía que Lucy estaba tocando una fibra que no quería admitir. ¿Y qué quieres que haga, Lucy?, pregunté, finalmente con la voz más baja que cargaba de resentimiento. ¿Que finja que todo está bien? ¿Que simplemente siga adelante mientras Naomi sigue conectada a esas máquinas? Sí, suspiró, pasando su mano por el cabello. Quiero que empieces a ser el hombre que Amber necesita que seas. La situación con Naomi es horrible, lo sé, pero ella sigue aquí. Anon está viva, aunque sea en cama. Tú, en cambio, te estás dejando morir en vida, y no puedo seguir soportándolo. El silencio que siguió fue pesado, y lleno de cosas que ninguno de los dos se atrevía a decir. Finalmente, Lucy dio un paso atrás, negando con la cabeza. Arregla tus prioridades, Anon, porque si sigues así, no sé cuánto más puedo aguantar esto. Lucy se dio la vuelta y salió de la habitación dejándome solo con mis pensamientos. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza, un eco que no podía ignorar. Tal vez tenía razón, tal vez me estaba hundiendo demasiado en mi culpa. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía simplemente seguir adelante? ¿Cómo podía dejar de lado lo que había pasado con Naomi? Mientras me hundía en el sofá, mi mente volvía una y otra vez en la imagen de su rostro tranquilo al recibir esa bala, y las preguntas que aún no tenía el valor de enfrentar. Vi a Nasser sentarse frente a mí en la sala. Su mirada, una mezcla entre decepción e impotencia, me golpeó. El ambiente en la sala se tensó, cargado con una incomodidad que ninguno de los dos quería admitir abiertamente. Nasser me miraba fijamente. Sus ojos reflejaban un torbellino de emociones: ira, dolor, decepción y algo más que no lograba identificar. Su postura rígida lo hacía ver como si estuviera conteniéndose, de decirlo algo que llevaba tiempo acumulándose. Finalmente, rompió el silencio. ¿Crees que esto es fácil para mí, Anon? Su voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de un veneno amargo. Verla allí, entre la vida y la muerte, mientras tú sigues aquí, actuando como si todo esto fuera una especie de tragedia personal. Sentí que sus palabras me golpeaban con un balde de agua fría. Mi pecho se apretó, y aunque sabía que estaba dolido, su acusación me encendió. «Yo no estoy actuando, Nasser». ¿Y qué?
levantando un tono mientras me inclinaba hacia adelante. ¿Crees que no me duele? ¿Cree que no me siento culpable cada segundo del día? Ella está ahí porque quiso protegerme, porque no dudó en ponerse frente a esa bala. Él apretó los puños, sus nudillos se volvieron blancos mientras su mirada se oscurecía aún más. Eso es precisamente lo que no puedo soportar, Anon. Su voz tembló, pero no por debilidad, sino por el peso de su frustración. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo por ti? Yo soy su esposo, el padre de su hijo, la persona que debería... Y tú eres un sucio humano. La persona que debería estar en su lugar. Pero nos dio la espalda muy fácil. Por ti, siempre por ti. Sentí un nudo formándose en mi garganta. Sus palabras resonaban como una verdad que me negaba a aceptar. Las dudas que me habían estado atormentando desde el incidente volvían a la superficie con más fuerza. No estás siendo justo, Nasser. Tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba ligeramente. Ella tomó esa decisión. No sé por qué, pero no puedes culparme por lo que pasó. ¡Claro que puedo culparte!, gritó, golpeando la mesa entre nosotros con la palma de su mano. ¿Sabes lo que es pensar día tras día que tal vez ella tenía una razón para hacerlo? ¿Que tal vez había algo que no me dijo? ¿Algo entre ustedes dos que yo nunca supe? Me quedé, callado por un momento, sus palabras revolviendo algo profundo dentro de mí. No podía negar, ese no es tu hijo, Nasser. No podía negar que también había pensado en ese te amo. Y la paz en su rostro eran como una sombra que no dejaba en paz, que no me dejaba en paz. ¿De qué estás hablando, Nasser?, pregunté. Mi tono más bajo, casi temeroso la respuesta. ¿Crees que había algo entre Naomi y yo? Él se recostó en el sofá, mientras cubriendo su rostro con las manos. Cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Yo... no lo sé, Anon, admitió con la voz rota. Pero no puedo evitar sentirlo. No puedo evitar pensar que hay algo que no sé. Y lo peor de todo es que ella no está aquí para decirme si tengo razón o no. El silencio que siguió fue casi insoportable. Quería decir algo para olvidar su dolor. El silencio que siguió fue casi insoportable. Quería decirle algo para aliviar su dolor, para convencerlo que estaba equivocado, pero las dudas que me habían estado atormentando me dejaban sin palabras. Finalmente tomé aire y me incliné hacia él. Mira, sé que estás dolido y tienes derecho a estarlo, pero esto no tiene sentido, Nasser. Mi tono era firme, pero había una nota de cansancio en mi palabra. Naomi tomó esta decisión porque creyó que era lo correcto para ella. No sé por qué lo hizo, pero lo que sea que estés imaginando no nos ayudará a ninguno de los dos. Él me miró por unos segundos, como si intentara decidir si creerme o no. Finalmente se levantó del sofá y negó con la cabeza. Solo espero que tengas razón, mamá. Porque si no la tienes, no sé cómo voy a poder vivir con esto. Y se mata. Lo vi salir de la sala, su espalda rígida y su caminar era pesado. Me quedé ahí solo, con las palabras que no había dicho aún, resonan en mi mente. Ese te amo, esa paz en su rostro. ¿Por qué, Naomi? ¿Por qué lo hiciste? La duda me estaba carcomiendo, la sensación punzante que no me dejaba en paz, como si una verdad a medias me susurrara al oído constantemente. Decidí que no podía seguir ignorando ese peso en el pecho, así que un día cuando estaba solo en la casa tomé una decisión que sabía que estaba mal, pero que sentí que era necesaria. Me dirigí a la habitación secundaria de Naomi, ese espacio que ella había reclamado para sí misma y que rara vez alguien más cruzaba. Todos en la casa teníamos un espacio personal. Lucy tenía su estudio, Nasser y yo teníamos una habitación donde teníamos mis novelas ligeras y una mesa de billar, una gran televisión y una consola y un equipo de ejercicio que usábamos ambos constantemente. Sin embargo, la habitación de Naomi siempre había sido algo aparte, un lugar donde ella guardaba lo que parecía ser su mundo privado. Frente a la puerta cerrada, una mezcla de nerviosismo y determinación me invadió. Con una ganzúa improvisada que había aprendido a usar en mis años más jóvenes, menos prudentes, rocé la cerradura, sentí un ligero clic y la puerta se abrió.
Mi corazón latía tan rápido como tanto por la culpa como la curiosidad que me empujaban a seguir adelante. El interior de la habitación era sobrio, casi despojado de personalidad. Solo estaba en el equipo de ejercicio de pilates y yoga que Naomi usaba con frecuencia, una computadora de escritorio en una esquina. Por un momento pensé que no encontraría nada relevante, pero que mi interior me instaba a no rendirme tan rápido. Me acerqué a la computadora y la encendí, observando cómo la pantalla cobraba vida lentamente. Para mi frustración tenía contraseña. Suspiré, sintiendo como el primer obstáculo ya me ponía una prueba, intentando lo que parecía ser obvio, las fechas de nacimiento de Nasir y Noob, incluso sus nombres, pero nada funcionó. Cada intento fallido era como un eco de mi propia inseguridad, un recordatorio de que me estaba hurgando en un lugar que no pertenecía. Con solo un intento restante, antes de que se bloqueara, decidí no arriesgarme. Apagué la computadora y me recosté en la silla frente a ella, sintiendo una mezcla de irritación y desasosiego. ¿Por qué, Naomi? ¿Por qué tanto misterio? Pensé mientras tamborileaba los dedos sobre el escritorio. Mi mirada vaga por el resto del espacio, buscando algo, cualquier cosa que me pudiera ofrecer alguna pista. Fue cuando entonces noté uno de los cajones del escritorio, cerrado con llave. El mismo instinto que me había llevado a abrir la puerta me empujó a intentarlo con la ganzúa nuevamente. Esta vez el proceso fue más sencillo. El cajón se abrió con un chasquido. Dentro del cajón había un libro grueso, de tapa dura. Lo tomé con cuidado, lo que indicaba que probablemente había sido usado no hace mucho. El título de la portada me hacía fruncir el ceño. Mi arrepentimiento. Tragué saliva, sintiendo que mis manos temblaban ligeramente mientras abría el libro. Lo que vi en su interior me dejó helado. Era un álbum de fotos, pero no cualquier álbum. Cada página estaba cuidadosamente organizada, con fotos solo de Naomi y de mí juntos. No había rastro de Lucy, Nasser, Amber o Noob. Era un registro exclusivo de momentos compartidos entre Naomi y yo, como si hubiera querido encapsular nuestra relación en esas imágenes. Las fotos iban desde eventos cotidianos hasta momentos significativos. Una de las primeras páginas mostraba una imagen nuestra riendo durante un día de campo. Otra era el día en el que ayudamos juntos en el club de jardinería. Lo que más me impactó fue, al final, la foto que nos tomaron cuando ganamos el concurso de talentos, recreando el icónico baile de Pulp Fiction. Sentí que él se volvía más pesado, y mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué, Naomi? ¿Por qué creer algo así? ¿Por qué esconderlo? Una parte de mí quería justificarlo, pensar que tal vez solo era una recopilación de momentos importantes para ella. No podía ignorar el hecho de que el álbum estaba oculto, y yo era el segundo protagonista de esto. Cerré el libro con cuidado, mi mente aún dando vueltas mientras la devolvía al cajón, y lo cerré con la ganzúa nuevamente. Apagué la computadora y regresé a que todo estuviera en el mismo lugar exacto en el que lo había encontrado. No quería que nadie supiera lo que había hecho, ni lo que había descubierto. Sin embargo, mientras salía de la habitación y cerraba la puerta detrás de mí, se ve que algo había cambiado. Las dudas que ya me atormentaban ahora eran aún más grandes, como una sombra que amenazaban con devorarme. Dejé todo como estaba y volví a cerrar todo con seguro. Quería encontrar una explicación a esto, una lógica que no indicara el peor escenario posible. Quería encontrar una explicación, y una lógica que no indicara el peor escenario posible. Comencé a recordar todo lo ocurrido en los últimos 10 años, que vivimos los 4 juntos. Nada fue lo normal el primer año. Desde la boda doble, joder, ¿a quién mierda se le ocurre hacer una boda doble? Después de la boda doble, donde yo me casé con Lucy y ella con Nasser, comencé a recordar que durante la boda ella se veía algo apagada en ese momento. Y no supe recordar... Y no supe recordar hasta hoy. El tercer año durante su embarazo, aunque se veía feliz por fuera, comencé a darme cuenta de que ella había comenzado a actuar como en antaño, poniéndose esa máscara de falsa felicidad. Quizás en ese momento pensé que solo estaba imaginando cosas. Los pocos momentos que pasaban juntos, a solas en los últimos 3 años, por todas las responsabilidades, como ella a veces me abrazaba en el brazo o se acurrucaba mientras veíamos series, a solas, solo los dos. Ella siempre que me soltaba, hubo ocasiones en las que por una milésima de segundo creí que ella ponía un rostro devastado, desesperado.
Era tan imperceptible que pensaba que eran imaginaciones mías. No quería creer lo peor. No quería. Unos días después, sin poder dormir, decidí regresar a la habitación secundaria de Naomi. Algo dentro de mí no podía dejar de el asunto así. Como si cada rincón en ese lugar ocultaba una pieza clave del rompecabezas. Esta vez revisé todo, a cada más detenimiento, buscando cualquier cosa que pudiera darme respuestas. Volví a intentar acceder a la computadora, pero después de otros 4 intentos fallidos con distintas combinaciones, tuve que detenerme antes de que se bloqueara el sistema. Fue entonces cuando noté algo que había pasado por alto antes. Moví la alfombra de yoga de Naomi, que estaba en la esquina del cuarto del lugar raro, para ponerla en el primer lugar. Debajo de la losa del piso parecía estar ligeramente suelta, como si no encajara del todo con los demás. ¡Ay, Dios mío! Cada vez se pone más rara. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de nerviosismo y anticipación, mientras me arrodillaba para examinarla más de cerca. Tras unos minutos de esfuerzo, logré retirarla con cuidado, revelando una pequeña caja oculta en el hueco que había debajo. Dentro de la caja había algo que jamás había esperado encontrar. Varios frascos de medicamentos. Los tomé con cuidado, inspeccionando cada uno. Los nombres me resultaban completamente desconocidos, pero algo en ellos me dio mala espina. Busqué los nombres y hacía cada uno en internet con mi teléfono. En resumen, había antidepresivos muy potentes, pastillas para dormir y lo que más me impactó, antipsicóticos. No podía creerlo. Un torrente de preguntas me invadió mientras sostenía esos frascos. A mí como que a lo menos le pone que las chicas sean locas. Un torrente de preguntas me invadió mientras sostenía esos frascos en mis manos. ¿Cómo era posible que no me estuviera tomando todo este tipo de medicamentos a espaldas de todos? Si se veía tan normal. Me esforcé por recordar algún momento en el que hubiera mostrado signos evidentes de necesitar algo así. Pero no encontré nada. Siempre había sido tan buena ocultando sus emociones. Demasiado buena. Ahora que lo pensaba. Entonces vi una nota médica dentro de la caja. Era una receta firmada para un psiquiatra, lo que significaba que no era algo reciente ni improvisado. Esto era parte de algo mucho más profundo, algo que Naomi había estado enfrentando sola durante quién sabe cuánto tiempo. No creo que se esté volviendo Bad Bitch Naomi. Solo se va a volver muy triste todo esto. Me quedé sentado en el suelo, mirando esos papeles con una sensación de incredulidad que lentamente se transformó en culpa. ¿Cómo no lo noté? ¿Cómo pudo esconder algo tan grave de todos nosotros? Respiré hondo y decidí quedarme con las dudas. Noté el nombre del psiquiatra que aparecía en la receta y me dirigí a mi computadora para investigarlo. Encontré la dirección en su consultorio después de un rato. Y sin embargo, después de 2 veces, me dirigí hacia ella. Al llegar al lugar descrito, casi anodino, como si no quisiera llamar demasiada atención, entré y me recibió una secretaria que al principio me miró con cierta incomodidad cuando le expliqué que necesitaba hablar urgentemente con la psiquiatra. Sentía su mirada evaluándome, como si intentara decir si confiar en mí o no. Es un asunto de vida o muerte, dije, mi voz firme, pero cargada de ansiedad. Tenía que ver con Naomi... Tiene que ver con Naomi Around, por favor. El cambio de su expresión fue inmediato. La incomodidad desapareció, reemplazada por una preocupación genuina. Sin decir nada, se levantó de su asiento y se dirigió hacia la puerta del consultorio. O sea que se quedó en coma porque no se tomó las pastillas antes de salir. No creo que funcione así. La vi entrar mientras mis pensamientos se remolinaban en mi mente, otra vez, repitiendo las mismas preguntas. ¿Qué tan mal estaba Naomi? ¿Por qué nadie sabía nada de esto? ¿Por qué tuvo que cargar con todo esto sola? ¿Por qué no me lo dijo si nos confiábamos todo? La secretaria regresó y con un gesto algo nervioso me indicó qué podía pasar. Mi corazón latía con fuerza mientras cruzaba la puerta del consultorio, cerrándole detrás de mí. Frente a mí, sentado tras un escritorio ordenado, había un redactor de color púrpura que me observó con una mezcla de tristeza y resignación en su expresión. Parecía saber exactamente por qué estaba allí, antes incluso de que yo dijera una sola palabra. ¿Sabía que algún día nos encontraríamos, señor Mouse?, dijo con una voz pausada como si llevara esperando ese momento por mucho tiempo. Abrí la boca para hablar, preguntar cómo me reconoció si jamás nos habíamos visto antes. Levantó de una mano, indicándome que no continuara todavía. Sí, sé su nombre y su aspecto, por Naomi, añadió.
respondiendo a una pregunta que ni siquiera había formulado. Y por obvias razones, imagino que finalmente alguien descubrió este secreto. Mi garganta se cerró mientras asentía lentamente, tragando saliva con dificultad. No sabía cómo empezar, pero parecía que no haría falta, porque el psiquiatra dejó escapar un suspiro, cargado con un peso invisible, y continuó hablando. No he recibido noticias de Naomi en estos 4 meses. Imagino que algo grave ocurrió. Sus palabras eran una mezcla de afirmación y como si incitara a confirmar lo que ya temía. No pude mantener la compostura más tiempo, y entre suspiros entrecortados le conté todo, desde el inicio, el disparo, su estado crítico en el hospital, hasta su confesión justo antes de desmayarse. No omití ni un detalle, incluyendo la paz que vi en sus ojos mientras creía que la perdía. Ni tuvo respuestas más que nunca. La psiquiatra escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero su expresión se tornaba más y más sombría a medida que hablaba. Cuando terminó, se frotó el rostro con ambas manos, dejando entrever un profundo pesar. No puedo revelarte mucha información, dijo finalmente, su voz cargada de una melancolía que parecía desgarradora desde dentro. Estoy atado por el código de confidencialidad. La rabia, la frustración y la culpa que me había estado consumiendo durante días explorando de golpe. Apreté los dientes y con una voz quebrada le lancé una pregunta que me había estado atormentando de que encontré esa caja en la habitación de Naomi. Es mi culpa. ¿Es mi culpa que ella estuviera tan mal mentalmente? Mi voz resonó en la habitación. El silencio que siguió fue ensordecedor. El psiquiatra bajó la mirada, sus ojos fijos en el suelo, como si las palabras que buscaba estuvieran allí escondidas. Su reacción me golpeó como un manotazo del pecho. No te voy a decir nada, su silencio lo decía todo, confirmando casi por completo el peor escenario que había temido desde el principio. Finalmente levantó la vista, y en sus ojos había una tristeza que no intentaba ocultar. No fue tu culpa, dijo con firmeza, que no esperaba. Naomi tomó sus propias decisiones que la llevaron al borde de la locura, y una depresión que ni yo pude curar solo tratar. Manos temblaban, se escuchaba, tratando de procesar cada palabra. Pero... no. Solo diré esto, señor Mouse. No le dé la espalda. Usted es la única ancla que Naomi tiene en este mundo. Esas palabras me dejaron paralizado, y no me podía mover. Pero ella no había terminado. La prueba más evidente de que ella lo salvó, sacrificando su vida sin dudarlo, dijo con una intensidad que me perforó el alma. Comprenda esto. Ella, sin dudarlo, ni un segundo, le dio la espalda a su hijo y a su esposo, por usted, al tomar esa decisión, y lo hizo sin ninguna duda, por lo que intuí por su relato, conociéndola. Mis pensamientos se agolpaban. Un torrente incontrolable. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Solo piénsalo. Y yo, la psiquiatra, su tono lleno de gravedad. Me quedé allí en silencio, sintiendo como su mirada me atravesaba. Era como si esas palabras hubieran colocado el peso del mundo entero sobre mis hombros. Y bueno, chicos, esto ha sido el final del capítulo 2 de Dos Perdedores, Ruta 1. Así que coméntenme qué les ha parecido y recuerden dejar su like y suscribirse para seguir más de este contenido. Maldita sea Lormero, siempre se hace Naomi que sea una loca. Yo soy Nexaifer, les deseo un buen día.